máxima autoridad del Congreso de la República es el Pleno. Luego sigue el Consejo Directivo y luego sigue la Presidencia del Congreso. Yo lamento que el escaso conocimiento jurídico y además de práctica parlamentaria del presidente del Congreso a veces le haga valorar de manera equivocada algunas cosas. Por eso digo que Daniel Salaverry se ha adelantado. Era mejor convocar a Consejo Directivo, lo que va a hacer ahora, y evitábamos que este problema... Yo no creo que la intención de él sea confrontar o querer dividirnos, no lo creo en realidad. No es cuestión de que cualquier congresista salga de su bancada y forme otra, no señor. Lo que el tribunal dice es que debe estar eso debidamente justificado. Queremos es que el presidente del Congreso nos explique por qué ha tomado el día de ayer una decisión sobrepasando lo que el Consejo Directivo del Congreso había determinado. ¿Están evaluando denunciarlo constitucionalmente al presidente Salaverry? Son temas que están en evaluación con los abogados y que ellos van a determinar o nos van a recomendar qué pasos se pueden seguir, cumplir. Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Empezamos 2018 y estas han sido las airadas reacciones en Fuerza Popular luego de que el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, diera el visto bueno y procediera a la conformación de nuevas bancadas a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional. Por lo pronto hay dos grupos conformados ya. El grupo de los Avengers, hoy conocidos como Bancada Cambio 21, y el grupo de los congresistas no agrupados, que hace algunos meses tuvimos por aquí y que ya en ese momento hablaban de la conformación de una bancada que hoy lleva el nombre de Bancada Liberal. Alberto de Belaúnde y Francesco Petrosi están con nosotros, son parte de esta nueva bancada, estos dos grupos parlamentarios que alteran todo el equilibrio de poderes en el Parlamento. Es decir, la era en la que Fuerza Popular imponía, por ejemplo, agenda, es una era que está a punto de terminar con la formación de estos nuevos grupos. Y es por eso la reacción que ha tenido Rosa Bartra, Tubino y compañía en decir que Daniel Salaverry no puede actuar por cuenta propia, que aquí hubo que consultarle al Consejo Directivo y que él no lo hizo. Por otro lado, hay que reconocer que congresistas como Miguel Torres o Úrsula Letona están de acuerdo con lo que ha hecho Salaverry. Dicen que hay un problema de formas, pero reconocen que las sentencias del TC, como ha dicho el propio presidente del Parlamento, se tienen que aplicar y están por encima de cualquier acuerdo o desacuerdo que pueda existir en el Pleno. Es un asunto de legalidad. Vamos a hablar con los congresistas que han estrenado bancada entonces ayer. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y finalmente, después de cocinarlo mucho tiempo, esto ya es una realidad. Así es. Nosotros venimos en realidad trabajando y coordinando temas desde hace muchos meses. Con Francesco empezamos a trabajar en la Comisión de Cultura, cuando él era el presidente. Con Vicente y Gino trabajamos como grupo independiente desde diciembre del año pasado, por estas fechas, que renunciamos debido al indulto a Fujimori. Y Guido siempre ha habido una coincidencia natural con todos nosotros. Y nosotros conversábamos y reflexionábamos sobre la necesidad de contar con un espacio político con un mensaje coherente. Y a nosotros nos une una mirada liberal, republicana de la política. Y creemos que nuestro aporte no es solo el de la posibilidad de trabajar en conjunto como bancada, sino en ayudar a reivindicar un espacio en la política peruana que hace muchos años ha perdido. Francesco. El término es muy bonito, además. El liberalismo político no es igual en Europa que en Estados Unidos, como no lo es en América Latina. El liberalismo antiguo tampoco es el liberalismo del siglo XXI. Aparte de la libertad de mercados que llama siempre la atención de este tema liberal, tiene que ver mucho con la generosidad, con la tolerancia de aceptar, de abrazar las ideas de tus adversarios incluso, ¿no? Y respetando su manera... Con la tolerancia. Con la tolerancia y respetando su manera de ver la vida. No es necesario que una bancada no oficialista sea adversa. Nosotros podríamos haber tenido unos años diferentes a los que hemos tenido. Ni tampoco está dicho que la bancada oficialista no pueda ser obstruccionista a veces. ¿Me entiendes, Mávila? Nosotros hemos tenido un Congreso que ha ido sin rumbo fijo. Nosotros tenemos la mejor voluntad
de mejorar esto. Que la gente, que el pueblo peruano vea en nosotros personas a las que se puede acercar y que sin importar de dónde vengas, cómo pienses, quién seas, en lo que creas, tu Congreso te debe escuchar. Tiene un compromiso con el ejercicio de la buena política. Absolutamente. Por lo que entiendo. Por lo menos en la declaración de principios que vamos a analizar en un momento más, está dicho de esa manera. El vocero ya lo han elegido, es Gino Costa. Pero hablemos de las consecuencias inmediatas que tiene esta decisión de Daniel Salaverry. ¿Lo sorprendió la decisión? No, No. porque creo que Daniel está tratando de hacer una presidencia distinta. Creo que el referéndum es el último capítulo de una serie de llamadas de atención pública que nos han hecho desde la ciudadanía las personas. Lamentablemente hay colegas que hasta el día de hoy no escuchan ese llamado. Tal vez les tome un poco más de tiempo procesar las cosas. Pero creo que Daniel Salaverry tuvo muy claro, primero, que tenemos que entrar en una mayor sintonía con la ciudadanía y segundo, que es presidente del Congreso. Exacto. No es vocero de una bancada. Exacto. Y como presidente del Congreso, si nosotros, en realidad como congresistas, le pedimos a la ciudadanía que cumpla las leyes, como Congreso tenemos que cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional. Y ha tomado una decisión que estaba en su ámbito de acción, el cual saludamos porque ayuda a que el Congreso sea más representativo. Nosotros, Mávila, por ser no agrupados, no teníamos representante ante la Comisión Permanente. No teníamos representante ante la Junta ante la Junta de Voceros. No teníamos el tiempo que se le da a congresistas de bancadas para expresarnos en el Parlamento. Cuando se producen debates en el Pleno, es importante que nos la gente tienen entienda la mecánica, unos ¿no? minutos, digamos, que nos regalan, Que para poder intervenir, lo cual nos pone en una situación de congresistas de segunda categoría. Yo, por ejemplo, ahora estoy en la Comisión de Cultura como miembro gracias a la amabilidad de la bancada de Peruanos por el Cambio. A mí me quitaron mi cupo. Ese es otro tema, ¿no? Como no agrupados, no teníamos derecho a cupos en las comisiones que hemos venido trabajando todos estos años. Es decir, cuando ustedes dejan las bancadas con las que ingresaron al Congreso, en ese momento, si formaban alguna comisión o trabajaban en Nos algún las quitaron proyecto, simplemente automáticamente. Absolutamente. lo perdían. Y hemos dependido de la buena voluntad de bancadas que nos han cedido espacios. Claro, pero para hay que destacar que no era necesario salir de las comisiones. No. Podrían nuestros grupos haber tenido la buena voluntad. Yo era presidente de la Comisión de Cultura, podría continuar siéndolo. Previniendo la reacción. ¿El reglamento qué decía? La bancada te puede ceder el cupo. Ajá. Si ellos hubieran querido cederme el cupo, me lo cedían. Yo antes de cualquier cosa preferí renunciar. Pero me podrían haber dicho, no aceptamos su renuncia. Termina tu periodo. ¿Te das cuenta? Entonces, no es justo. Yo te lo dije cuando vine la primera vez a tu programa. No pienso quedarme pululando por el Congreso sin hacer nada de lo que yo he venido a hacer aquí y que es lo que exigen mis electores. Por eso es que empezamos a conversar y vimos que hay muchas cosas en las que coincidimos, todos en la bancada. Y las pequeñas reuniones que hemos tenido hasta ahora son un placer, porque ¿sabes cuál es el tema? El pueblo peruano. Y eso a mí es algo que me apasiona, que los congresistas hablen del bienestar de la gente y que pensemos en leyes que son para el bienestar de la gente. Y eso en el Perú sería el comienzo de un nuevo mañana. Me encanta. Y creo que también es importante reivindicar el liberalismo, ¿no? Hay esta concepción de que los liberales desprecian al Estado, ¿no? Y se enfocan en el mercado. Eso es una mala concepción. ¿Puede ser una caricatura o una obsolescencia en la que se cae cuando se define hay algunos libertarios más que liberales que hacen mucho ese énfasis. Nosotros reivindicamos al Estado. Un Estado presente, un Estado moderno, un Estado que justamente garantice las libertades individuales y las libertades en el mercado. Y entendemos además que para ser liberales coherentes, sí, hay que creer en la libertad en el mercado, pero hay que creer en la libertad en la política y en la sociedad. Y eso es lo que venimos a querer comunicar a la población, no solo esta noche, gracias a tu invitación, sino con nuestro accionar en el Congreso. Exacto. Además, en un país como el nuestro, el liberalismo no se puede aceptar sin presencia del Estado. Por supuesto, libertad de mercado, pero en temas como la educación, la salud,
también el liberalismo habla de la presencia del Estado. Leamos y veremos que es así. Y en el Perú debe ser así. Claro, en países como el nuestro, no se puede prescindir del Estado. Eso es lo que nos quieren decir. Absolutamente. Pero un Estado que atienda justamente esa desigualdad que el mercado no ha solucionado. Y un Estado además que garantice ese libre mercado. Exacto. La libre competencia requiere, por ejemplo, que no exista un abuso de posición de dominio. Y quien logra que eso no se dé es el propio Estado. El productor me está mandando un corte, pero yo no voy a ir al corte porque quiero hacerles una pregunta adicional y luego recién. Muy bien. Les decía, las consecuencias en lo inmediato. Fuerza Popular evidentemente ha reaccionado porque siente que está perdiendo. Ha habido una, digamos, ¿cómo lo calificarían ustedes? ¿Cuál ha sido el comportamiento de Fuerza Popular en tanto bancada mayoritaria? Si quieres yo lo digo para... ¿Y qué es lo que está, qué es lo que está perdiendo hoy Fuerza Popular junto a esta alianza con el APRA? ¿Me permites decir un pequeño concepto? Por favor. Yo creo que si son hábiles, pueden también ganar con esto y unirnos todos a tener un parlamento coherente. Que no sea un parlamento donde nadie mande, donde nadie imponga, donde la gente no vea que se blinda, que sea un parlamento justo. Cuando uno escucha a Bartra, a Tubino, cuando uno escucha a Becerril, uno duda que pueda existir esa habilidad o tolerancia de la que habla. Por supuesto que puede haber dudas. Sin embargo, Daniel Salaverry salió de esa bancada y mira la coherencia con la que está gobernando el Parlamento. Cuando uno llega a la presidencia del Parlamento, no tiene que ser miembro ya más de un partido. Eres el presidente del Parlamento de todos los partidos y por lo tanto de todos los peruanos. En eso tengo yo que aplaudir todas las acciones de Daniel desde el primer día, ¿no? Y creo que el fujimorismo tiene que entender que ese esquema de confrontación y abuso de la mayoría no da más. No da más. Tenemos que escuchar lo que la población nos ha dicho en el referéndum. ¿Qué cosas no podría hacer hoy Fuerza Popular que antes sí pudo hacer? Por ejemplo, antes, cuando no estábamos reconocidos como bancadas, porque ya estamos de pleno derecho reconocidos, bastaba con que el fujimorismo y el APRA firmasen la exoneración de un proyecto de ley y este entraba a verse en el pleno. ¿Las famosas del segundas votaciones, por ejemplo? No solo las segundas votaciones, el exonerar el paso de comisión y que se vea directamente en el pleno, como pasó, por ejemplo, con la ley Mulder. ¿No? Eso ya no va a ser posible. Eso no va a pasar. No. Requieres mayor conversación y mayor consenso con los demás grupos parlamentarios. Otro de los problemas que sucedía y que no va a poder seguir pasando es que se aprovechaba esta desarticulación para ver temas de vital importancia en la comisión permanente, donde tenían una amplia mayoría, porque nosotros, como no existíamos como bancada y no teníamos voto en la comisión permanente, su mayoría crecía, ¿no? Entonces había una sobrerepresentación ante la ausencia de bancadas. ¿Cuántos integrantes son los de la comisión permanente? El número exacto no lo tengo. Me parece, pero ¿y el porcentaje que tenía Fuerza Popular para era mayor al que le correspondía? Porque claro, si eliminas a los congresistas no agrupados, el número crece, obtienes más número. Claro, el universo de la comisión permanente se restringe. Exactamente, y lo mismo va a pasar cuando se reasignen las comisiones. Tendrán menos congresistas en cada comisión. Y menos comisiones. Presidirán menos comisiones. Y se democratizará más el Parlamento, porque además las coordinaciones van a ser más fáciles. Ya no vas a tener a muchos congresistas no agrupados con un pensamiento autónomo, sino, por ejemplo, nosotros vamos a tener un esfuerzo permanente de tener un voto coherente como bloque parlamentario. Uno en la vida tiene que saber reinventarse. Y si ellos, lo repito, si ellos son hábiles, se sabrán reinventar y ser parte de esto. Porque oponerte a la evolución de las cosas que están sucediendo ahora no te va a traer nada más que malestar. ¿Por qué creen que Daniel Salaverry, al margen de que hoy ocupe el cargo que ocupe, ha entendido esa voz de la población y que su bancada no lo ha hecho? Yo sospecho que tiene que ver con la formación política de Daniel Salaverry. Él viene del APRA, es un partido que forma sus bases, ¿no? Entonces yo creo que esta formación que tiene Daniel Salaverry lo hace entender que uno, está siendo juzgado por la ciudadanía y por la historia como presidente del Congreso. Y dos, probablemente quiere tener una trayectoria política más allá del Parlamento. Nosotros dejamos de ser congresistas todos en 2021 y en 2022 hay elecciones regionales y municipales. Y algo que tienen que entender los colegas de Fuerza Popular
es que cuando llegue el momento de volver a sus ciudades, la gente no va a decir, ah, bueno, tú eras uno más. No, le va a decir, ¿qué hiciste tú en el Congreso para cambiar las cosas? Ese mensaje lo tiene clarísimo Daniel Salaverry. Ojalá que los congresistas de Fuerza Popular lo tuviesen igual de claro. Lo tuviesen igual de claro. ¿Qué pasaría si él finalmente, porque, caramba, no lo ha dicho que termina la licencia y que volvería a la bancada, retoma su militancia, pero por la actitud que vemos en el resto de la bancada, pareciera que eso no va a ocurrir? Una actitud que creo no va con el mensaje que nos ha transmitido la gente. ¿Se puede? ¿No? ¿Realmente hay una infracción constitucional aquí? No, como por dice supuesto Rosa que Bárbara? no. Aquí hay un problema de formas, que le ha faltado el respeto a la mesa directiva, que actuó de modo inconsulto. No hay nada más coherente en un presidente del Congreso que respetar una sentencia del Tribunal Constitucional. Es un escándalo que en todos estos meses no haya habido un pronunciamiento de la Comisión de Constitución, no haya habido un pronunciamiento en la Junta de Portavoces que permitiese acatar una sentencia. Entonces, lo que ha hecho el presidente dentro de su ámbito de acción es acatar una sentencia del Tribunal Constitucional. Precisamente tengo en la línea telefónica a esta hora 9:16, si no me falla la vista ya, porque ya después de los 40 uno... Aníbal Quiroga va a hablar con nosotros para explicarnos, a ver si hay algún tipo de falla que se le pueda, o de error que se pueda increpar a Daniel Salaverry tras esta decisión, sin duda, polémica, sorprendente para lo que ha sido el comportamiento típico de los congresistas fujimoristas. Aníbal, bienvenido al programa. ¿Cómo está, Mávila? Buenas noches. Muy buenas noches. La decisión del presidente Salaverry en el Parlamento está absolutamente enmarcada y protegida por la legalidad y por la Constitución de nuestro país. Bueno, yo creo que la solución del presidente Salaverry es una solución salomónica, ¿no? Porque, por un lado, hay un grupo de parlamentarios que no están acreditados en bancadas, y por otro lado el referéndum ha determinado un cambio en la correlación de fuerzas y la legitimidad popular, y de hecho el Congreso está sumamente fraccionado. Lo que ocurre es que el problema surge con la propia sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia no es tan clara como algunos quieren leerla o como a veces la expresa el propio presidente del tribunal. La sentencia, ¿qué es lo que dice en el fallo? Dice una cosa contradictoria. Dice en la primera parte: infundada la demanda que acusaba el cambio del reglamento como inconstitucional, pero luego ordena con 4 votos que se interprete de determinada manera en el sentido que tenía la demanda. Entonces, para declarar fundada la demanda se requieren 5 votos y el tribunal hace una trampa y dice, bueno, pero para interpretarla se requieren solamente 4. Entonces termina siendo una interpretación como si fuese una declaración de inconstitucionalidad. Y eso es una trampa, es algo que deslegitima al Tribunal Constitucional. Sin embargo, en la actual circunstancia, yo creo que lo mejor que ha podido pasar es esta solución, porque el Parlamento está fraccionado, porque se requiere enfrentar una situación política del 2019 totalmente distinta, con un presidente que no tiene propiamente una bancada y que no puede estar solo, sin apoyo del Congreso. Se requiere que el Congreso tenga una real correlación de fuerzas como producto del resultado del referéndum, y creo que la solución encontrada es la más apropiada para el funcionamiento del Parlamento, por más que en su base pueda tener algún tipo de discusión. Pero más allá de eso, yo creo que es lo mejor que se ha podido tomar como decisión ante un impasse entre una sentencia que dice y no dice, una comisión de Constitución que no dictamina lo que tuvo que dictaminar en su momento, y una situación de hecho en el Congreso donde hay una diáspora de parlamentarios que son como trashumantes, ¿no? Como muertos vivientes que no tienen una bancada y que no se pueden articular políticamente para expresarse mejor de cara a lo que tiene que ser el nuevo Parlamento del 2019 en el periodo que resta. Correcto, pero eso no significa que mañana se pudiera interponer algún tipo de recurso para anular la decisión de Salaverry. Es decir, lo hecho está hecho. Es decir, ya no. No me parece. Yo creo que está hecho y está bien hecho, además, porque el presidente del Congreso tiene que articular el Congreso de manera que sea eficiente de cara a complementar el gobierno en lo que resta hasta el 2021. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Quiroga, por esta intervención. Continuamos hablando con los miembros de la bancada liberal. ¿Algún comentario chiquito antes de ir a la pausa? Sí, yo entiendo el doctor Quiroga como abogado del Congreso frente al tema de la inconstitucionalidad de la norma. Tengo una posición más crítica de lo usual
ante la sentencia, pero la sentencia fue muy clara y las sentencias interpretativas son parte de la doctrina constitucional desde que existe el Tribunal Constitucional. El fallo del TC ha sido clarísimo y ha sido acorde a su propia jurisprudencia. Lo que corresponde es que el Congreso acate. Y tan que no hay confusión en el mensaje que el presidente lo ha acatado simplemente con la firma de una resolución. Muy bien, continuamos hablando después de la pausa. Regresamos en 2018, apenas unos segundos nos separan y volvemos. Muy bien, continuamos hablando con los congresistas de la bancada liberal. La bancada liberal, una de las nuevas bancadas que hoy forman parte del Parlamento. Y esto, como comentábamos en el primer bloque, permite que el Congreso sea hoy mucho más, si quieren, equitativo. Si queremos, esa es la palabra. Es un Congreso más democrático, Así es. por ponerlo de con esta un forma. compromiso claro que podemos asumir hoy la bancada liberal ante el país. Correcto. Nosotros no usaremos la Comisión de Ética para blindar a ningún colega. Nosotros no usaremos la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para salvar un indigno fiscal de la nación. Y nosotros nunca haremos un espíritu de cuerpo para evitar que la justicia actúe. Nosotros no entendemos la inmunidad parlamentaria como impunidad parlamentaria. Este cambio, esta incorporación, este nacimiento de nuevas bancadas, ¿cómo afectará ese blindaje que se ha producido al fiscal de la nación, del que estamos hablando? ¿Podría evitarse ese blindaje? ¿Podría evitarse que se prolongue la situación del congresista Donaire, este desacato a una sentencia del Poder Judicial? ¿Podría alterar eso o finalmente los votos que mantiene Fuerza Popular todavía son sus votos y en el Pleno cuentan como mayoría? Bueno, vamos a ver cómo empiezan las voces a liberarse, ¿no? Así es. Cada uno a pensar de manera individual y a ver lo que el pueblo nos está exigiendo. El pueblo no quiere más blindajes. Y si el pueblo discute la inmunidad parlamentaria, yo pienso, y esta es mi manera personal de pensar, que no necesito esta inmunidad para ser parlamentario. No la necesito. Para ir todos los días a trabajar, para legislar, para representar, no le veo sentido. Así que si hay que renunciar a esa inmunidad, soy el primero en decir que no tengo problema en hacerlo. Así es. Y creo que mis colegas para piensan los así. resultados, digamos, objetivos de lo que puede hacer o no el Congreso, todavía no. Todavía tienen Todavía hay los un peso, votos. claro, son los votos en Todavía el tienen Pleno. los votos, tienen la fuerza de los votos, no la fuerza de las ideas en estos casos. Pero yo creo que cada vez más los congresistas, sobre todo de regiones que están en Fuerza Popular, entienden que esta manera de hacer política no da para más. Yo creo que faltan por pasar todavía muchas cosas de Así aquí es. al año 21. Y espero y hago votos porque sean cosas que nos lleven con decencia nacional hacia el Bicentenario. La Eso es lo bancada que yo espero. está a favor del retorno a la bicameralidad. ¿Van a insistir en estos 2 años con ese tema, con abordarlo? Sí, creo que hay que retomar la Aun idea. cuando no tuvo suerte. Pero en el lo que referéndum. pasa es que la propuesta fue desvirtuada por el Claro, Parlamento. claro. Entonces retomemos la propuesta original y no privemos al país de una reforma política que podría ayudar a mejorar sustancialmente la calidad de representación del Parlamento Sin peruano. duda, por lo pronto hemos hecho una cosa mínima. Nosotros no votamos a favor de las segundas votaciones. Así es. Esa es nuestra protesta, ¿no?, de que debe volver la bicameralidad al Parlamento peruano. Nosotros no vamos a exonerar leyes de segunda votación, porque por lo menos esa semana de reflexión la requiere cada norma que nosotros aprobemos. Correcto. Fortalecimiento de partidos, reforma política. ¿Tienen ya alguna idea, alguna propuesta concreta? Nosotros colaboraremos y presentaremos un documento a la comisión que ha formado el presidente Vizcarra. Discutiremos cosas tan claras como la siguiente: ¿cómo logramos que todas las expresiones sociales, las manifestaciones ciudadanas, puedan encontrar un cauce institucional al Parlamento? Te pongo un ejemplo muy puntual y breve, el caso chileno. El año 2011 hubo unas grandes manifestaciones universitarias en Chile por la gratuidad de la enseñanza. El día de hoy, todos esos líderes estudiantiles están en el Parlamento. Claro. Eso te demuestra una democracia que entiende que para lograr la legitimidad y que esta legitimidad se mantenga, tiene que tener los cauces La para renovación de la clase política. para ¿no? traer la calle al Parlamento, al ciudadano, a la política.
Correcto, entiendo que ese es un tema importante también. Si Daniel Salaverry dejara Fuerza Popular y eventualmente tocara la puerta de la bancada liberal, ¿qué dirían? Vamos a esperar, ¿no? Lo veremos. Que suene el knock knock. Pero es importante, esta no es una bancada formada solo por personas. Hay ideas detrás. Exacto. Entonces tenemos que discutir, Claro, ver sus la declaración ideas. de principios, ver si es que responde una mirada liberal. Y la relación con el gobierno que ustedes, ¿cuál es la postura frente a lo que está haciendo Martín Vizcarra? ¿Cuál va a ser la actitud de esta nueva bancada? Lo que está haciendo Martín Vizcarra en este momento es escuchar a la gente. Y eso se tendría que haber... ¿va a ser una bancada de apoyo a la gestión de la En lo que nosotros pensamos que es positivo, definitivamente. Independencia constructiva, por Claro. eso es una buena definición. O sea, te lo dije, una bancada oficialista o una bancada de oposición no tiene que ser obstruccionista, puede ser colaboradora también. Eso es lo que se ha malentendido durante estos casi 3 años de gobierno. Y es gravísimo. Nosotros en lo que haya que ayudar, para eso estamos. Y en lo que haya que levantar la mano para decir, ¿queremos que nos escuchen? Pues también estamos para eso. Lo que no vamos a hacer es obstaculizar. Por ejemplo, hemos apoyado las reformas políticas, pero yo sí he criticado que en este cambio de gabinete no se haya aprovechado para asumir algo que el gobierno impulsa hacia afuera, que es la paridad. No puede ser que haya tan pocas mujeres ministras. Claro, sí leí el comentario en su cuenta de... Estamos en el 2018 y me van a decir que el gobierno no es capaz de conseguir un número paritario de mujeres profesionales, mujeres políticas que puedan ocupar las carteras. No puede ser que de 19 ministros solo tengamos 5 ministras mujeres. Tenemos que comprometernos con la equidad y transmitir un mensaje claro a la ciudadanía. Correcto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte y que vengan nuevos y mejores vientos para el Congreso este 2019. Muchas gracias. Así. Felices fiestas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el expresidente Ollanta Humala Tazo aquí en los estudios de 2018. Continuamos en el programa y como lo habíamos anunciado, el expresidente Ollanta Humala Tazo está con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por atender la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? La primera pregunta que quería formularle en aras de la coyuntura que estamos viviendo y que la situación de Keiko Fujimori, hoy vísperas de Navidad, recordando hace un año exactamente cuál era la situación que usted y su esposa vivieron, es cómo analiza esto que estamos sintiendo, que se retrasa o se posterga la decisión sobre su apelación. ¿Cómo ve el caso de Fujimori? ¿Es como el suyo? ¿Hay diferencias? ¿Qué sentimiento le provoca que es esta persona que dice y que asegura que no va a huir del país, esté en prisión? Bueno, ante todo, después de haber vivido lo que he vivido, yo lo que pediría es que el Poder Judicial sea más sensible y que vaya con celeridad, porque creo que en principio las personas son investigadas para determinar si deben ser condenadas o no, pero uno no puede condenar a una persona para investigarla. Así que más allá de nuestras diferencias ideológicas, políticas, diferencias abismales, yo espero que se resuelva la situación de ella antes de Navidad y que pueda pues estar junto con su familia en la Nochebuena. ¿Los casos los equipara? ¿Cree que No, la prueba que hay contra los elementos que ha considerado la Fiscalía para esta medida son parecidos a los que se expresaron en su caso? Dentro de un marco general se está hablando de supuestos aportes de campaña, pero en toda la dinámica el caso es totalmente o muy diferente al nuestro. Nosotros no tenemos este tipo de cosas que se han venido determinando desde el chat, la botica, hasta pitufeos, etcétera. No tenemos nada de eso nosotros. Y una diferencia también es que ella era funcionaria pública. Nosotros no éramos funcionarios públicos, ella era congresista de la República cuando supuestamente habrían sucedido los hechos. Nosotros éramos personas naturales. Y por otro lado, nosotros siempre hemos dado muestras claras de una colaboración a toda la investigación. Jamás hemos hecho algo que pueda obstaculizar o desviar la investigación. Entonces creo que sí hay diferencias importantes. Claro, ella dice que en tanto no fue parte del Ejecutivo, no pudo, que igual su tema o su caso está, se restringe el tema de aporte de campaña y que eso distancia, por ejemplo, los casos de ambos con el de Alan García, que sí fue presidente y donde hay sobornos probados. En gran medida es verdad. ¿Por qué? Porque justamente con el acuerdo de Odebrecht
usted está viendo de que hay una gran diferencia entre lo que son actos de corrupción, donde hay coimas y actos irregulares en la ejecución de obras, y lo que son supuestos aportes de campaña, que eso no es delito. El problema es que se está criminalizando el aporte de campaña y no se ha avanzado en el tema de los actos de corrupción. Entonces, en ese sentido, al señor García sí se le está investigando por actos de corrupción, y concretamente la empresa ya ha reconocido obras como la línea 1 del metro o la IRSA en sus dos contratos, y 2 contratos también la línea 1, donde dicen que han pagado coimas. En el caso de la señora Fujimori no hay eso. En el caso de García también hay supuestos aportes de campaña. Entonces acá hay 2 cosas distintas. Y sobre eso permíteme señalar algo. Creo que el acuerdo que se ha firmado todavía no lo conocemos, por lo tanto no se puede someter a una crítica positiva o negativa, pero sí hay cosas que hay que reflexionar, ¿no? Por ejemplo. Mira, primero yo diría en el aspecto político, ese acuerdo es en la práctica un espaldarazo en el sentido, a mi gestión de gobierno, a nuestra gestión de gobierno, en el sentido que en nuestro caso no ha habido obras que han estado directamente del gobierno que han estado manchadas con corrupción, o sea que hemos actuado honestamente, ¿no? Y diferencia lo que ya son actos de corrupción de lo que son supuestos aportes de campaña. El otro tema que tenemos acá es que si podemos creer que esta empresa brasileña, que ha estado aproximadamente entre 40 a 45 años en el Perú, donde el Perú después de Brasil ha sido su plaza más importante, solamente ha tenido 4 obras donde ha actuado con coimas o con actos delincuenciales. ¿Es posible creer eso? ¿Es creíble eso? ¿O nos estamos sometiendo a esa verdad? Yo creo que eso tiene que ser investigado. ¿Le parece que ha sido concesivo, que ha sido demasiado, muy ancho para Odebrecht y muy angosto para el Estado peruano a partir de lo que se conoce, las generalidades que conocemos? Yo creo que hay muchos cuestionamientos todavía que no han sido resueltos, y lo que opina el fiscal que firmó el acuerdo y los procuradores que lo han firmado es una defensa de parte, porque nadie conoce el acuerdo, por lo tanto es difícil poder rebatir estos argumentos, pero hay dudas legítimas, como la que le he mencionado. O también, por ejemplo, en este año la Procuraduría calculó el monto de la reparación en 3.000 millones de soles. Y hoy día su pretensión es de un poco más de 600 millones de soles, que son 40 millones de dólares, por año. ¿Qué cosa? Perdón, 40 millones de soles por año. Estamos 600 millones de soles sí. En pagaderos en 15 años, ¿no? Eso es lo que ha pedido. Entonces, el tema es, ¿qué es lo que ha pasado para que la Procuraduría haya reducido sustancialmente su pretensión? Por lo que han dicho los procuradores, es un reglamento que han sacado este año que les permite hoy día aplicar esa fórmula. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Con la experiencia de gobierno, a mí me parece muy curioso o sospechoso que saquemos un reglamento justo cuando la Procuraduría ya definió el monto de la reparación, que era 3.000 millones de soles. Y ahora los procuradores se agarran de ese reglamento para decir es 600 millones de soles. Es más, también señalan algo interesante, ¿no? Y preocupante. Dicen, si no se firma este acuerdo, todos los procesos de investigación, que son como 40, se caen todos. Y la pregunta es, ¿por qué? Lo que estamos viendo es que en su momento... Perdón, entiendo que los 40 procesos de alguna manera tienen que ver con lo que ya ha admitido, los delitos que ya admitió Odebrecht, aun cuando se trata de 4 proyectos, son 40 investigaciones a partir de esos 4 proyectos. Claro, así es. Sí. Incluyendo además no solo los proyectos, sino los temas de financiamiento de campaña, que son otro tanto de investigación. No, porque en los financiamientos de campaña no hay reparación civil, porque no hay daño al Estado. Claro, no, decía por el número de investigaciones que se desprenden Pero a lo que voy es, primero, ¿podemos creerle eso a Odebrecht? En segundo lugar, ¿qué pasó con el monto de la reparación? ¿Por qué ahí tiene participación el Ejecutivo? Porque es el Ejecutivo el que ha hecho ese reglamento y los procuradores dependen de Justicia. Por lo tanto, sería el Ministro de Justicia o el Presidente el que tendría que explicar esto. Lo otro es, el Procurador dice que se caerían todos los proyectos de investigación si no firman el acuerdo. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Es que aproximadamente en el año 2015-2016 la Procuraduría tomó una decisión. Decidió no investigar de manera independiente, ¿no?
todos estos procesos de corrupción relacionados con empresas brasileñas, sino decidió copiar el modelo brasileño, sin tomar en cuenta que en el modelo brasileño estaban hablando de empresas nacionales de allá. Entonces se han pegado, se han confiado totalmente en lo que ha dicho Odebrecht. Y Odebrecht ha manejado los tiempos, el ritmo de las investigaciones, a tal punto que hoy día ya la Procuraduría no tiene otra salida que firmar este acuerdo, porque es la única manera en la cual salvaría todos sus procesos, porque no hicieron una investigación independiente y la parte de colaboración era una parte complementaria a la investigación. Acá ha sido una investigación totalmente dependiente de lo que Odebrecht les pudiera dar. Ahora, entonces, lo que vamos a llegar a... Sí, lo que decía el otro día el fiscal Vela y el procurador Ramírez, que están acá, es que la figura del acuerdo, a ver, uno pasa por una admisión de delitos, ¿no? Admisión de hechos que además no solamente es yo admito o yo digo que hice esto, sino que tengo un elemento de prueba. Entonces, Odebrecht estaría actuando, digamos, señalando, ok, yo entregué este dinero para la campaña o pagué este soborno y tiene cómo demostrarlo. Entonces, digamos, está admitiendo lo que a su vez puede demostrar como parte de la negociación. Entonces me das la razón, porque entonces no estamos llegando a la verdad, porque acá se ha formado una idea, entre muchos opinólogos, dicen, los que están de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, sí, están luchando contra la corrupción. Y los que están cuestionando el acuerdo, o son corruptos o están a favor de la corrupción. Pero eso no le amarra las manos a la Fiscalía. La Fiscalía, a partir de las declaraciones y de los interrogatorios que haga, y lo dejó clarísimo Rafael Vela acá, podría presionar a esos funcionarios para que vayan dando mayor información. Mira, a partir de sus propias investigaciones. Yo creo que si en 3 años no han hecho eso, dudo que lo puedan hacer después. Pero dejémosle la duda que beneficie a la Fiscalía. Pero el tema es, no solamente es el tema del monto de la reparación, cómo han variado, el reglamento, etcétera, sino la empresa, si le podemos crear a la empresa que solamente tiene estas cuatro obras comprometidas con coimas, ¿no? Hay que tomar en cuenta además que a la empresa le conviene dar la menor información posible sobre coimas que haya pagado a lo largo de estas 4 décadas que ha estado en el Perú, porque pagaría más reparación. Entonces es un motivo más de sospecha. Ya el fiscal Hamilton Castro lo había señalado en su momento, que él tenía la convicción de que estaban mintiendo a la empresa. Entonces, pero vamos a llegar a una situación... situación... No se llegó a ningún acuerdo. Sí, pero justamente creo de que eso tiene que investigarse, tiene que fiscalizar el rol de este proceso, que es un megaproceso. Porque lo que estamos viendo nosotros es cómo se calcula el monto de la reparación. Por ejemplo, se habla de 600 millones de soles en base a una fórmula que es, creo, multiplicar por 5, es lo que han señalado los procuradores. Claro, hay una fórmula que se aplica. Dígame, yo me pregunto, ¿y cuánto le ha costado al Perú la paralización del gasoducto surperuano? ¿Cuántos millones de dólares ha costado al Perú? ¿Quién va a pagar ese daño? ¿O cuánto nos ha costado la quiebra de centenares de empresas que hacían servicios a Odebrecht o a estos grandes proyectos? ¿O cuánto cuesta, cuál es el daño que le han hecho a los miles de trabajadores que han sido despedidos porque se han paralizado? En pocas palabras, por eso, ¿usted considera que el acuerdo es una generosidad del Estado peruano? No, yo no quiero calificarlo porque todavía no lo he leído. Simplemente me estoy opinando, sí, mis críticas, porque tengo la legitimidad de decirlo. Más aún, cuando ya se ha quedado claro que en el acuerdo, que Odebrecht señala que en el proyecto de este gobierno, el gasoducto surperuano, no ha habido nada irregular. Entonces, tengo más... derecho o legitimidad para mostrar mis críticas y mis preocupaciones. Sin embargo, se ha insistido con el tema de financiamiento de campaña, pero lo dejo terminar la idea. Esa es otra cosa, eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, eso no se está contabilizando en el daño que se le ha hecho al país, ¿no? Y lo otro es, le perdonamos a la empresa. Usted puede perdonar. Muy parecido a lo que dice Rosa, al diagnóstico de Rosa Bartra sobre el acuerdo. Yo no comparto la opinión. Pero le digo, lo que estoy escuchando va bastante pero no quisiera que no me compare porque yo estoy... están en la misma línea de análisis. No, no lo sé, pero lo que estoy diciendo es lo que pienso, ¿no? En todo caso. Lo que digo es, ¿cuál es el mensaje que se deja a las empresas? Porque
A una empresa que ha hecho esto y que lo ha reconocido y está mostrando las pruebas, se le perdona. Se le puede perdonar, pero se le tiene que devolver la confianza, esa es parte del perdón entonces, o se le perdona y ya no vuelve a trabajar acá. Eso es lo que hay que definir, ¿no? Ya la Fiscalía definió. En mi opinión, no es un mal mensaje la Fiscalía para, ha dicho para que las se empresas. puede volver a contratar y que la plana ejecutiva de hoy es una plana ejecutiva completamente diferente que está colaborando. Bueno, la mona la puedes vestir de seda, correcto, pero mona se queda. Pero vamos al tema. La pregunta que le quiero hacer, y permítame, debe existir mucha gente que dependía de esos proyectos y que dependía de la empresa y que no sabía lo que estaban haciendo Barata, el propio Marcelo Odebrecht, gente que no participaba de esa otra dimensión corrupta. Entonces, lo que considera la Fiscalía es que una empresa podría pagar esto, incluso podría pagar más en función de la evolución de las investigaciones, que es lo que usted está reclamando, sí y solo sí continúa trabajando. Si la empresa es paralizada, eso no es correcto. Ese razonamiento está mal. O sea, aparte que nos han robado, ahora hay que darles trabajo para que con el fruto de ese trabajo nos paguen lo que nos han robado. Pero el trabajo es o sea, a la empresa por Dios, exige una explicación, ¿no? Trabajadores. No, pues y que le no paga tienen lógica. Proveedores. No, ellos tienen que pagar, al margen de si trabajan acá, tienen que pagar eso. No pueden poner una condición, o no deben poner una condición de que si no me das trabajo, no pago mi reparación. ¿Qué es eso, por Dios? O sea, ahora, no sabe somos que colonia. La reparación es solidaria, ¿no? Con los funcionarios corruptos, con los... Debe ser, pero no estoy entrando con las otras empresas. Está bien, pero vamos a lo esencial, que es, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando al empresario, al emprendedor nacional? Que el crimen sí paga. Eso es lo que le estamos diciendo en otras palabras. Que usted puede cometer un crimen al Estado y mañana colabora y no pasó nada. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso son preocupaciones que yo planteo con lo que han declarado tanto el fiscal como los procuradores. Sí. Bueno, ahora quería hacerle la pregunta sobre su propio caso, porque esta es una resolución, un auto que deniega el pedido de tutela de derecho a la prueba. Y lo que dice la Fiscalía es que ustedes pretendían, a través de su abogado, presentar una serie de documentos en su caso de presunto delito de lavado de activos, que no tenían nada que ver con el proceso. Es decir, por ejemplo, tenía que ver con temas del tren eléctrico, traspasos en la banca privada de Andorra, carretera interoceánica, el grupo empresarial de Maiman. Es decir, que acá lo que había en el fondo era un objetivo por dilatar una acusación que está en la puerta del horno. Totalmente equivocado. Esa es la actitud de la Fiscalía. Y su abogado Pedraza ha dicho que con los elementos que ya tiene la Fiscalía, en efecto, ya se podría presentar esa acusación. La Fiscalía puede acusar cuando quiera. Hoy día, hace un año podía presentar la acusación, la Fiscalía podría... Pero si la defensa sigue pidiendo que se interrogue, si la defensa quiere incorporar elementos... Pero vamos a ver una cosa, o sea, no debo defenderme. Pero aportando información pero déjeme explicarle, no sigue el cuento que le están diciendo el juez Concepción Carhuancho. No, este es el documento. Sí, yo lo tengo, ya lo leí, por eso le voy a comentar sobre eso. ¿Qué cosa es lo que estamos pidiendo? Si usted lee el documento, el del juez no, sino lea lo que hemos pedido nosotros, entenderá que eso no tiene razón. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo? La Fiscalía lo que ha dicho es que el supuesto aporte de campaña vino por operaciones estructuradas. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces lo que estamos nosotros pidiendo es que se analice cómo es el funcionamiento de operaciones estructuradas en otros procesos. A mí no me interesa los otros procesos. Lo que me interesa es que quede claro cómo funcionaba operaciones estructuradas. Y la mejor manera de ver cómo funcionaba operaciones estructuradas es cómo funcionaba en los otros casos, para ver la atipicidad o ver que en nuestro caso no calza ni siquiera esa hipótesis. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿ves? Pero ya se lo expliqué en medio minuto. Pero si usted lee eso, creerá lo que le están diciendo, que nosotros queremos dilatar el proceso, y no es eso. Esa es la decisión a la que ha llegado el Claro, pero le juez. estoy aclarando. Resolución judicial. No, yo le leo la resolución, nada más, porque ha considerado que toda esta información no tiene vinculación con Sí, pero ya le objeto de expliqué. prueba. Si quiere puedo repetirlo. No, está clara su atingencia. Lo que le pregunto es, también dijo Rafael Vela que estaba absolutamente probado ya, porque esto era parte de una suerte ya de auditoría y de prueba absolutamente demostrada y corroborada en Brasil, de que el dinero que salía para las campañas también venía de la Caja 2 y que por lo tanto ahí está la ilicitud del capital que se entregó. Sí,
está faltando a la verdad, como lo ha hecho en varias veces. ¿Se acuerda usted cuando ha pechado al Tribunal Constitucional, que se debilitaba la lucha contra la corrupción? ¿Rafael Vela está mintiendo? Está faltando a la verdad. Porque que usted le hubiera pedido, ¿qué prueba tiene usted de que ya hay una conclusión de que ese dinero era de origen ilícito, lo que venía de operaciones estructuradas? No tiene ninguna, porque en Brasil ni siquiera hay una sentencia sobre operaciones estructuradas. No existe una sentencia, por lo tanto, lo que él ha dicho, yo le pido a usted, a través de usted, que lo demuestre públicamente, que diga con qué prueba él afirma eso, porque es falso, ¿no? ¿Estaría y no solo entonces eso, a favor y no de la solo salida eso. de Vela del equipo especial? No, por mí que sé, que yo no tengo nada que ver en eso. Es que quería preguntarle por Pero la déjeme terminar la idea, sí. porque creo que debe conocer esto porque es importante, es casi una primicia, ¿no? Cuando ha habido el interrogatorio al jefe de operaciones estructuradas, a Gilberto Silva, en nuestro caso, cuando le preguntan por el origen de los fondos de operaciones estructuradas, ¿sabe lo que él ha dicho? Él ha dicho que esos fondos son lícitos, el origen es lícito y que venía de Caja 1, que es la misma empresa. Entonces, ¿cómo el responsable de operaciones estructuradas está señalando, ¿no?, en una diligencia ante el fiscal Juárez, ¿no?, está señalando que esos fondos eran lícitos, que provenían de Caja 1, ¿no? Entonces, no es como dice el fiscal Vela. Y es más, como anécdota, me dicen mis abogados que también le dijeron, bueno, al final le dijo, bueno, lo siento, fiscal, que usted ha venido a cosechar y no le he dado nada. Así se lo dijo, ¿no? Nosotros estamos esperando que venga la declaración porque es una prueba más de que esta hipótesis que plantea esta investigación es absurda. Entonces, no hay temor, no hay nervios ante la posibilidad que esa es una certeza, la información que va a llegar de Brasil y estos nuevos interrogatorios, información encriptada. Usted se mantiene tranquilo ante ese anuncio. Pero tranquilo, yo creo que los que deben estar temblando son probablemente García y de ellos vamos a hablar porque nos queda todavía pero hablemos de la coyuntura política. Hablemos también de eso. Tengo que hacer una pausa y regresamos, no se preocupe, pero continuamos. Okay. Muy bien, continuamos con el expresidente Ollanta Humala-Tazo y estábamos hablando de, bueno, ahora nos tocaba hablar de coyuntura política y yo le decía, hablemos también de García y de los demás. El asilo, ¿nunca lo consideró? ¿Nunca pasó por su cabeza el asilo en Francia, por ejemplo, del que se especuló? No. Es más, yo creo que yo estoy respondiendo acá y a las pruebas me remito, ¿no? He sufrido lo que ninguno de estos políticos ha sufrido de manera abusiva, ¿no? A mí y a mi esposa nos han detenido, han dejado a mi familia. Justamente por eso le pregunto, si usted siente que la justicia no ha sido justa, el asilo podría ser una posibilidad. Alan García habló de persecución política. Yo creo que en nuestro caso lo que hemos vivido es de que la misma clase política ha querido ponernos como la cuota de sangre de toda la clase política, ¿no? Y una vez que nos hubieran puesto en la parrilla, cambiar el marco, ya decir esto no puede ser, ¿no? Pero ya pagaban una cuota de sangre con nosotros, ¿no? Y lo que ellos hubieran esperado es que más bien nos fugáramos y nos hemos quedado acá. Entonces ahora vienen los verdaderos problemas que son los temas de corrupción, ¿no? Que se investiguen todos estos proyectos. Usted me acaba de decir que está tranquilo ante lo que llega de Brasil, pero al mismo tiempo ha cuestionado el trabajo de la Fiscalía. ¿Cómo así la tranquilidad? ¿Por qué la tranquilidad? Yo estoy tranquilo porque nosotros sabemos que no hemos cometido ningún delito. Y lo que hay acá es una especie de ficción jurídica o contorsionismo jurídico que quieren convertir una sospecha de aporte de campaña en un delito de lavado de activos. Y yo digo, bueno, la Fiscalía está criminalizando esto y está criminalizando a los partidos políticos. Pero, permíteme terminar la idea, ¿no? Para que haya la figura de lavado de activos, el supuesto aporte debió regresar al aportante, pero además tendría que continuar jalando la cadena, y la cadena son los medios de comunicación. ¿Por qué la Fiscalía no se atreve a citar a todos los canales de televisión que ha presentado la campaña electoral y que se han llevado el 85% de todos los fondos de campaña? ¿Por qué no lo hace? Porque eso los es una canales prueba. suscriben contratos con los partidos, ¿no? Pero es lo mismo, han suscrito y entonces ellos tienen que entrar al proceso porque supuestamente en la lógica, en la imaginación de la Fiscalía,
ellos también, habrían ingresado plata contaminada a su contabilidad. Claro, lo que sucede es que los partidos políticos han mostrado sus informes en la OMPE, aparentemente ninguno tenía ningún problema, habían rendido las cuentas adecuadamente y luego se ha descubierto que le habían mentido a la OMPE. Eso no tenía cómo saberlo el medio de comunicación que firmó un contrato. Pero están metidos también. Es como en la misma figura de usted, en la misma figura que dice usted, ¿no? Como una organización política, si es que recibió aportes de campaña de un aportante, ¿cómo podría saber el origen de ese dinero? ¿Cómo podría saber eso? Es la misma lógica que usted le aplica. Claramente ustedes saben, y los partidos políticos que lo han hecho, que utilizaron el nombre y la identidad de gente que no había aportado. Y eso está documentado. Y si usted habla de publicidad, y ahora sí permítame, publicidad en los medios, también habría que cuestionar entonces que venga el proveedor de los polos, que venga el proveedor de los globos, porque la campaña no es solamente medios de comunicación. Bueno, si queremos hacer justicia, claro, todos ellos tienen que venir, que vengan todos ellos. Si queremos llegar, que vengan, pero que vengan también los medios de comunicación. Si usted me pone, si yo pongo a los medios de comunicación y tengo que llevar al vendedor de globos, que vengan por los dos. ¿Cuál es el problema? Si estamos hablando de un lavado de activos, el dinero al final tiene que retornar al donante, al que entrega el dinero. Te pongo el ejemplo. El lavado de activos, como tienes una lavadora y tú pones 10 blusas en esa lavadora y después de lavar las 10 blusas, de blanquearlas, el dueño de la máquina se queda con una blusa, pero las 9 restantes regresan a ti, que eres la propietaria. Entonces, si en la imaginación de la Fiscalía ese dinero ha llegado hasta los medios de comunicación, eso está probado, porque hay contratos con los medios de comunicación. ¿Y cómo ese dinero ha retornado al dueño del dinero? Dentro de esa lógica. No tiene lógica, pues. Pero siguiendo esa investigación, la Fiscalía da la impresión que no se atreve a tocar a los medios de comunicación. Lo que dice la Fiscalía es que ustedes engañaron a la OMPE, pusieron nombres que no eran y que no todo el dinero se usó en la campaña. No, pero esas son dos cosas distintas, mira. Ya, pero esa es la hipótesis fiscal. No, esa es distinta. Esa es la hipótesis fiscal, que aquí se quedaron con el vuelto de la campaña. Bueno, pero eso no es delito de lavado de activos, pues. Si tú lees el código... Pero estoy de acuerdo contigo en eso, ese es un absurdo, no es lavado de activos. En todo caso, eso sería un desorden administrativo que está figurado... ¿Admite que hubo un desorden administrativo? Claro que hay desorden administrativo, es una campaña. Pueden haber desórdenes administrativos, pero eso no es delito. Y la ley de partidos lo señala. Cuando hay una contradicción entre el aportante y la organización política, se constituye una falta administrativa. Entonces, ¿está admitiendo que lo de los 3 millones fue para la campaña? No, pues, mamita, disculpa que te lo diga. No estoy, una cosa es Chano, otra cosa es Juana. Yo no estoy diciendo eso. Usted me dice que hubo desorden en la campaña. No, lo que estoy diciendo... Que hubo irregularidad. No es irregularidad. Lo que puede haber es desorden. Lo que estoy diciendo yo es que nosotros hemos presentado un informe a la OMPE. Si hay algún aportante que ahora niega, ¿no?, eso entra en una falta administrativa, pero no es delito de lavado de activos. Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que este es un absurdo, no debiéramos llegar ni siquiera a los proveedores, pero en la lógica de la Fiscalía debiera hacerlo. No debiera tenerle miedo a entrar con los medios de comunicación y meterlos a la investigación también. En teleconferencia confirma su versión, en teleconferencia, porque esa es una posibilidad abierta. Los juicios podrían ser televisados y de pronto el señor Barata podría decir que le entregó el dinero como lo ha descrito. Bueno, que lo diga, pues ya lo ha dicho. ¿Qué va a pasar? Ya lo ha dicho. Él ha dicho eso, esa es su verdad. Sin embargo, ya entiendo que ya pudo retirar 13 millones de dólares en sus cuentas personales que tenía en Lima, ¿no? Y ha podido disponer de sus bienes. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Para no dejar temas de coyuntura, el referéndum y el presidente Vizcarra, ¿cuál es su lectura de la situación que está enfrentando el Ejecutivo en este momento, el problema en el Congreso y bueno? A ver, mira, yo creo que la coyuntura que estamos viviendo general es que estamos en una crisis política del sistema de democracia indirecta o representativa a través del Congreso de la República, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en estos años de crecimiento económico se ha generado un fortalecimiento de la clase media que está demandando servicios al Estado, servicios públicos y calidad de estos servicios. Y el Estado está mostrando su incapacidad o sus límites para poder cubrir la demanda de la población. ¿Desaprueba Vizcarra? Estamos demostrando que el Estado fue diseñado para servir al 30% de la población. Esa es la coyuntura general. En la coyuntura política actual, yo creo que hay que ayudar al presidente, ¿no? Creo que
El problema ahorita del presidente es que debe ver las cosas como que en el primer año de gobierno los presidentes gozan de una popularidad y es el momento para hacer las grandes reformas, los grandes hitos que tiene que marcar su gobierno. ¿Lo está haciendo bien Vizcarra? Ahí voy, ¿no? Ya el gobierno, por sus propias contradicciones, los problemas que ha tenido, la crisis del Congreso que hizo renunciar a un presidente, entre otras cosas, ¿no? Ya no tiene tiempo para hacer obras. Es más, si usted va por las regiones del país, porque yo estoy viajando, la economía está enfriada, están paralizadas las obras, la política social y los programas sociales están retrocediendo presupuestalmente y en metas, hasta les cambian el nombre, los fusiones les cambian el nombre para hacer creer que han creado algo nuevo. Entonces, por ahí no va el tema, ¿no? Lo que tiene que hacer el presidente Vizcarra es transformar esa popularidad que hoy día tiene en políticas y en acciones. Correcto. Hoy día lo que está pasando es que el presidente necesita trabajar más el tema de unificar en un solo objetivo a los poderes del Estado. Está dejando, en otras palabras, él está anunciando la lucha contra la corrupción, que debe ser una política de Estado. Pero en la práctica, ¿quién la está, en la población, a quién está identificando en esta política? ¿Quiénes son los que están llevando la política? Un grupo de fiscales. Pero eso le corresponde al presidente de la República. Me queda un minuto. Preguntas muy específicas. ¿El equipo de Vela, entonces, debería dejar la investigación? Segundo, ¿sí o no? No, yo no puedo entrar en ese tipo de cosas. No, yo estoy siendo investigado menos, pues no. ¿Sí o no? Menos, yo estoy siendo investigado. En ese sentido estoy investigado. ¿Qué podría ¿Su vida política no acaba acá? No, para nada. Para nada. ¿Eso quiere decir que sigue recorriendo el país con miras a volver en algún momento? Bueno, soy el presidente del Partido Nacionalista y tengo que fortalecer el partido. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de que el tiempo nos gane, gracias. Ha sido el expresidente Ollanta Humala. Nosotros nos vamos hasta mañana. Oye, una feliz Navidad para todos, feliz por favor. Navidad Para todos. Para todos. Feliz Navidad.